Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde un país pequeño pero con una historia épica. Un país el cual es hogar de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo y conocido como Tierra Santa. Pero independientemente de tu religión o de lo que creas saber de este lugar, si vienes será mejor que te prepares para grandes sorpresas. No me dejen solo porque aquí comienza nuestro recorrido por Israel. Cinco cosas que debes saber sobre Israel. La moneda oficial es el shekel. La mejor época para visitar el lugar es desde abril a octubre. Un plato típico, el hummus. En hebreo diremos shalom para saludar y despedirnos y toda rabá para dar las gracias. Israel y los territorios palestinos ocupan el extremo sudeste del Mediterráneo, en una región conocida anteriormente como Palestina. En 1948 se constituye el Estado de Israel y se conforman los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, pero las subsiguientes guerras han alterado las fronteras y el conflicto continúa hasta la fecha. La antigua ciudad de Jerusalén fue fundada por el rey David y conocida como la ciudad de los judíos. Jerusalén también es el centro espiritual de las 3 religiones más grandes del mundo, como ser el cristianismo, el judaísmo y el islam. No es de extrañar que su nombre árabe de la ciudad sea Al-Quds, que significa lo sagrado. Por otro lado, el nombre por la cual hoy día la conocemos a la ciudad en hebreo es Yerushalayim, que proviene de la palabra en el idioma acadio Ur, que significa ciudad, y Shalem, que proviene del nombre de un antiguo dios local. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. De hecho, ya estaba habitada en el 3000 a.C. por los jebuseos, que crearon un poblado llamado Urusalim. Un poco después pasó por aquí Abraham y más tarde el rey David, el cual convirtió todo el área en el reino de Judea y todo Israel. Pero la historia no termina ahí. Entre otros imperios, por aquí también pasaron los lo que quiere decir que la ciudad fue conquistada 11 veces y destruida 5. No por nada para muchos historiadores, el lugar es conocido como el ave fénix de Medio Oriente. El resultado es un conglomerado de culturas, razas y religiones, cada cual con sus fiestas propias, así que les convendrá saber que los musulmanes descansan los viernes, los judíos celebran el Shabbat, que va desde las 5 de la tarde del viernes a las 5 de la tarde del sábado, y los cristianos al domingo, pero de lunes a jueves todo funciona como un reloj.
La ciudad vieja en el centro está formada por 4 barrios que reflejan la mezcla religiosa: el barrio judío, el barrio musulmán, el barrio armenio y el barrio cristiano. Todo esto está rodeado por una gran muralla histórica, la cual posee 8 puertas de entrada, excepto por la puerta dorada que se encuentra sellada, y conoceremos el motivo más adelante. Se dice que si quieres conocer cómo se vivía en la antigua Jerusalén, tienes que entrar por esta puerta. Con ustedes, la puerta de Damasco. Majestuosa, imponente y cargada de historia, la puerta de Damasco es la más grande de las 8 puertas de Jerusalén y durante milenios recibió a peregrinos y comerciantes llegados de Siria. La puerta de Damasco que vemos hoy en día se reconstruyó en el siglo XVI sobre los yacimientos de una antigua puerta levantada por Adriano en el siglo II. La puerta de Damasco te llevará al corazón del barrio musulmán. Sus mercados y pequeñas callejuelas son las más ajetreadas de la ciudad vieja. Estas existen hace cientos de años. Aquí podrás tener una muy buena y clara idea de cómo solía verse, sonaba y olía Jerusalén hace muchísimos siglos atrás. Este es el lugar apropiado para dejarse llevar en un viaje por el tiempo, y si te pierdes no te preocupes, porque es la mejor manera de conocer el lugar. Las laberínticas calles del barrio musulmán están llenas de pequeños locales. Aquí podrás encontrar de todo, desde ropa, recuerdos religiosos tallados en madera de olivo, cerámica, especias y mucho más. Eso sí, recuerden siempre en regatear el precio. Si escuchan las típicas palabras bueno, barato y bonito, perderte por estas pequeñas calles harán de tu paseo digno de recordar. Allí también encontrarán, por supuesto, las delicias locales, como ser el falafel, el pan árabe y, por supuesto, el baklava, delicia local de grandes y niños. Dejando las ruidosas calles del mercado atrás, llego a un lugar el cual hoy día es un ejemplo claro del cruce de religiones que se da en Jerusalén, y es el área más extensa del barrio musulmán.
Este lugar es conocido como la explanada de la mezquita y es el hogar de la famosa cúpula dorada. Este monumento se ubica sobre una roca desnuda que representa para los devotos el punto de la creación de la humanidad. La cúpula dorada fue construida en el siglo VII sobre una roca considerada sagrada. Para el judaísmo, es el lugar a donde Abraham preparó a su hijo para ser sacrificado, mientras tanto que para los musulmanes, en este lugar se cree que el profeta Mahoma subió a los cielos. La cúpula de la roca es un santuario musulmán que fue construido sobre el monte del templo en Jerusalén en el año 691 después de Cristo. Esta cúpula es parte de una de las áreas sagradas musulmanas más grandes en Jerusalén, que ocupa una porción significativa de lo que es también conocido como el Monte Moría, en el corazón de la ciudad. El Monte Moría es el lugar sagrado tanto como para musulmanes como para judíos. La cúpula de la roca es parte de la mayor área islámica conocida como el Santuario Noble o como el Al-Haram al-Sharif. Esta área incluye más de 35 hectáreas y contiene la mezquita Al-Aqsa a un lado de la cúpula dorada. Después que los musulmanes se apoderaran de Jerusalén en el 637, los líderes islámicos encargaron la construcción de la cúpula de la roca en el 685 después de Cristo. Este monumento tomó casi 7 años para ser terminado y hoy día es una de las estructuras islámicas más antiguas del mundo. La plataforma o el área del monte del templo que alberga la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa fue construido en el siglo I después de Cristo, bajo el gobierno de Herodes el Grande, como parte de la reconstrucción del segundo templo judío. La zona del monte del templo donde se encuentra la cúpula de la roca es importante no solo para los musulmanes que hoy día poseen el control del área, sino también para los judíos y cristianos. Como el lugar donde una vez estuvo el templo judío, el monte del templo es considerado el lugar más sagrado en el judaísmo y es el lugar donde los judíos y algunos cristianos creen que se construirá el tercer y último templo. Esta zona es también el tercer sitio más sagrado del Islam, debido a su importancia. Para los judíos y los musulmanes, el área del monte del templo es un sitio religioso altamente controvertido, sobre la cual tanto la autoridad palestina e israelí reclaman soberanía. La cúpula de la roca es una estructura imponente. En su decoración se utilizaron motivos vegetales y geométricos entrelazados mediante la combinación de piezas de mármol y nácar, a los que se los ha denominado como joyas porque parecen imitar coronas, diademas, broches y brazaletes de influencia bizantinas y persas. En el interior de la cúpula se sitúa el punto más alto del Monte Moría,
donde se encuentra la roca sagrada, la cual mide unos 18 por 12 metros y se eleva alrededor de 1 metro desde el piso del santuario. Mientras que muchas personas se refieren erróneamente a la cúpula de la roca como una mezquita, este monumento fue en realidad construido como un santuario para los peregrinos, aunque se encuentra cerca de una mezquita musulmana importante. Algunos creen que la cúpula de la roca fue construida porque, según la leyenda musulmana, el profeta Mahoma fue llevado al monte Moría por el ángel Gabriel y desde allí ascendió al cielo, donde conoció a todos los profetas que le precederían, así como vio a Dios sentado en su trono rodeado de ángeles. Cuando Israel tomó el control de esta parte de Jerusalén durante la Guerra de los 6 Días en el 1967, los dirigentes israelíes permitieron una fundación religiosa islámica, dándole autoridad sobre el monte del templo y la cúpula de la roca, como una manera de ayudar y mantener la paz del lugar. Desde ese momento, a los no musulmanes se le ha permitido el acceso limitado a la zona, pero no están autorizados a orar en el monte del templo. Hoy día el lugar es posible visitar en estrictos horarios, al igual de estrictos códigos de vestimenta. Y admirando tan espectacular lugar, me despido de ustedes. Hasta la próxima, donde seguiremos recorriendo esta hermosa y bíblica ciudad. Y con estas hermosas imágenes me despido de ustedes. Hasta la próxima, a donde visitaremos el icónico Santo Sepulcro, como también daremos un paseo sobre las antiguas murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like, como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.